Hola chicos, en esta oportunidad voy a hablarles de cuento fantástico y las diferencias que este tiene con el cuento realista. ¿Qué es un cuento fantástico? Los cuentos fantásticos son algo que se salen de lo cotidiano, es decir, aquí no aparecen personajes como el vampiro, Drácula o la aparición. Estos seres, estos cuentos, se desarrollan en una historia que inicialmente empieza como si fuera una historia real en un contexto realista y algo extraño, maravilloso la irrumpe. Estos cuentos generalmente nos provocan incertidumbre, duda, y esta incertidumbre mezclan la realidad con la ficción, pues sus personajes viven sucesos que generalmente no podrían ser realizados en la vida real. Lo fantástico de estos cuentos está dado porque la historia que se narra forma parte de lo irreal, pero como si fuera realidad. ¿Cuáles son sus principales características? Pues se diferencian del cuento maravilloso porque no está el duende o no está el unicornio. Y aunque estuviera lo primero que hay en un cuento fantástico, es que el contexto, parte de su contexto es real. Se producen acontecimientos imposibles de explicar y que muchas veces no son necesarios de explicar y que empiezan, vuelvo y les repito, en la realidad. Lo fantástico toma lo real y lo quiebra. Lo que pasa con los cuentos fantásticos es que nos muestra esa fantasía como si hiciera parte de la realidad de esos individuos o de esos personajes. Narran todo aquello que no forma parte de la realidad como si lo fuera, se producen acontecimientos imposibles de explicar, como les decía anteriormente, y provocan incertidumbre. Tiene una estructura diferente al cuento realista, al cuento policial y al cuento de terror. Dice que en su inicio primero se muestran los personajes que generalmente son seres normales, son personas como tales que desarrollan acciones que el ser humano puede realizar y en situaciones que normalmente podrían ocurrir. Pero el nudo, que es lo más interesante de los cuentos fantásticos, es donde ocurre sucesos inesperados, donde existe ese rompimiento con los hechos reales, donde aparece lo fantasioso, donde está lo sustancial de la historia, lo atractivo y lo esperado. Yo les he colocado varias imágenes de Alicia en el País de las Maravillas, por lo mismo, Alicia es una niña que persigue un conejo y este conejo la lleva a un mundo de maravillas donde con una pastilla se vuelve grande, con un juguito se vuelve pequeña, donde hay un sombrerero loco y todo eso hace parte de la realidad que ella vive en ese momento. El desenlace de estos cuentos generalmente es un desenlace donde el bien triunfa sobre el mal, donde se resuelven todos los conflictos, pero generalmente se queda ese mundo fantástico. ¿Qué elementos tiene el cuento fantástico? Pues en primera instancia los personajes que realizan acciones de seres normales, pero en situaciones extraordinarias. Los personajes, como les decía anteriormente, son seres humanos, aunque pueden incluirse animales, plantas u objetos que poseen características de los humanos. El ambiente del fantástico es lo más maravilloso porque hace que este cuento sea fantástico y que aparenta como si eso irreal existiera. Les coloco un ejemplo. Charlie en la fábrica de chocolates es un niño que se gana un boleto dorado y puede ir a la fábrica, perdón, de, a la fábrica de chocolates y resulta que en esa fábrica pues hay muchas cosas fantásticas, pero él las ve como si fueran naturales, normales. El tiempo en el cuento fantástico es generalmente reconocido si los acontecimientos ocurren en una hora, en un día, en meses o en años. La atmósfera está relacionada generalmente con el aire que prevalece en la narración, lo cual significa que se muestra mucho la emoción, los sentimientos y los pensamientos de los personajes.
La trama es interesante porque en el cuento fantástico se muestra en el nudo o en el desarrollo de la historia y pues realmente su poder atractivo es el que muestra lo fantástico de la historia. Entonces en este caso les coloco a Matilda, que es una niña que tiene superpoderes en medio de una familia algo disfuncional y que al final termina con su maestra. Espero que les haya quedado claro el tema. Eh, Vuelvo y les repito, el cuento realista no tiene nada de fantástico, sus seres y sus situaciones, el desarrollo de la historia debe ser de algo que realmente podría ocurrir, aun cuando yo uso mi imaginación, mientras que el cuento fantástico es una narración que parte de lo realista, pero que lo que ocurre en él es totalmente imposible de realizar.